En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus verdades más profundas, detrás de sonrisas cuidadosamente ensayadas y discursos medidos, hay momentos en los que el silencio se rompe. Y cuando eso sucede, el impacto puede ser devastador. A los 70 años, Ana Gabriel, una de las voces más icónicas de la música latina, ha decidido finalmente hablar. Pero para comprender la magnitud de sus palabras, es imprescindible regresar al principio, a la mujer, al origen, a la historia que se esconde detrás del mito. Ana Gabriel, cuyo nombre real es María Guadalupe Araujo Young, nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa, México. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una mezcla de disciplina, sensibilidad y una profunda conexión emocional con la música. No creció en el lujo ni bajo los reflectores. Al contrario, su infancia estuvo llena de retos que moldearon su carácter fuerte y resiliente. En aquellos sus primeros años, la música no era una elección, era una necesidad. En su hogar, como en muchos otros de México, las canciones eran una forma de expresar lo que no se podía decir con palabras. La pequeña Ana escuchaba con atención cada melodía, cada letra cargada de dolor, amor y esperanza. Sin saberlo, estaba construyendo el lenguaje que más tarde la convertiría en una leyenda. Pero el camino hacia la fama no fue fácil. A diferencia de muchas estrellas actuales que surgen de programas televisivos o redes sociales, Ana Gabriel tuvo que luchar durante años para ser escuchada. Su voz, potente y cargada de emoción, no encajaba en los moldes comerciales de la época. Era demasiado intensa, demasiado real, demasiado diferente. Durante su juventud, trabajó incansablemente para abrirse paso en una industria que no siempre estaba dispuesta a aceptar lo distinto. Cantó en pequeños escenarios, enfrentó rechazos constantes y vivió momentos de profunda incertidumbre. Sin embargo, cada obstáculo fortalecía su determinación. Su gran oportunidad llegó en 1985, cuando participó en el Festival OTI con la canción A tu lado. Aunque no ganó el primer lugar, su interpretación dejó una huella imborrable. El público no solo escuchó una canción, sintió una verdad. Y ese fue el inicio de una conexión que se mantendría durante décadas. A partir de ese momento, la carrera de Ana Gabriel despegó de manera imparable. Canciones como ¿Quién como tú?, Hay amor y Simplemente amigos no solo se convirtieron en éxitos comerciales, sino en himnos emocionales para millones de personas. Su estilo único, que fusiona ranchera, pop y balada, rompió barreras y redefinió lo que significaba ser una artista latina. Sin embargo, mientras su fama crecía, también lo hacía el misterio que la rodeaba. A diferencia de otras celebridades, Ana Gabriel siempre fue extremadamente reservada con su vida personal. Nunca buscó escándalos, nunca alimentó rumores, pero tampoco los desmentía. Esa ambigüedad generó una fascinación constante en el público. ¿Quién era realmente Ana Gabriel fuera del escenario? ¿Qué historia se escondía detrás de esa voz desgarradora? Durante años, periodistas, fanáticos y críticos intentaron descifrar su verdadera identidad. Se especuló sobre sus relaciones, su orientación, sus decisiones personales. Pero ella permanecía en silencio, como si entendiera que su música hablaba por ella. Ese silencio, sin embargo, no era casual. Era una estrategia, una forma de proteger su esencia en un mundo que devora la intimidad. Porque Ana Gabriel no es solo una cantante. Es una mujer profundamente consciente del poder de su imagen y del precio de la fama. A lo largo de su carrera, evitó entrevistas invasivas, rechazó exposiciones innecesarias y mantuvo una distancia clara entre su vida pública y privada. En una era donde la sobreexposición es la norma, su discreción la convirtió en una figura aún más enigmática. Pero el tiempo pasa para todos, incluso para las leyendas. Al llegar a los 70 años, algo cambió. Tal vez fue la madurez, tal vez el deseo de liberarse, o tal vez la necesidad de dejar un legado más allá de la música. Lo cierto es que Ana Gabriel decidió hablar. Y cuando lo hizo, el mundo no estaba preparado.
Las declaraciones que salieron a la luz no solo sorprendieron, sacudieron los cimientos de todo lo que se creía saber sobre ella. Personas que la habían seguido durante décadas comenzaron a cuestionarse. ¿Realmente conocíamos a Ana Gabriel? En este punto, es importante entender que las figuras públicas no son lo que parecen. La narrativa que vemos es solo una parte de la historia, cuidadosamente construida y editada. Detrás de cada canción, de cada presentación, de cada aplauso, hay una vida compleja, llena de contradicciones y secretos. Ana Gabriel no es la excepción. Su historia es la de una mujer que luchó contra las expectativas, que desafió las normas y que pagó un precio alto por su autenticidad. Su silencio durante tantos años no fue debilidad, fue resistencia. Y su decisión de hablar ahora no es casual. Es un acto de valentía. La fama, el éxito y el precio invisible de ser una leyenda. El ascenso de Ana Gabriel no fue simplemente una historia de éxito musical. Fue una transformación profunda que la llevó de los escenarios humildes a convertirse en un símbolo internacional. Sin embargo, detrás de cada aplauso, de cada disco de oro y de cada ovación multitudinaria, existía una realidad mucho más compleja, una que pocos lograron ver en su totalidad. A finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, Ana Gabriel alcanzó un nivel de popularidad que pocas artistas latinoamericanas han logrado sostener. Su voz se convirtió en un sello inconfundible, capaz de transmitir dolor, pasión y verdad con una intensidad casi visceral. No era solo una cantante, era una narradora de emociones humanas. Cada canción parecía una confesión, cada interpretación una herida abierta. Temas como ¿Quién como tú?, Evidencias y Luna trascendieron generaciones y fronteras. Su música no entendía de idiomas ni de culturas. Hablaba directamente al corazón. En países como México, Estados Unidos, España y gran parte de América Latina, su nombre se convirtió en sinónimo de autenticidad. Pero el éxito tiene un precio. Y en el caso de Ana Gabriel, ese precio fue especialmente alto. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión. La industria musical exigía constancia, perfección y renovación constante. No bastaba con haber triunfado una vez. Había que demostrarlo una y otra vez. Cada nuevo álbum debía superar al anterior. Cada presentación debía ser impecable. Y Ana Gabriel respondió a esas exigencias con una disciplina casi implacable. Sin embargo, esa misma disciplina comenzó a convertirse en una carga. Las giras interminables, las largas horas de grabación, la exposición constante y la expectativa del público empezaron a pasar factura. El cansancio no solo era físico, era emocional. Porque cuando una artista canta con el alma, también se expone al desgaste de sentir demasiado. En más de una ocasión, Ana Gabriel fue vista visiblemente afectada durante sus presentaciones. Lágrimas en el escenario, silencios inesperados, miradas perdidas. Señales que muchos interpretaron como parte del espectáculo, pero que en realidad reflejaban una lucha interna mucho más profunda. La fama, lejos de ser un refugio, puede convertirse en una prisión. Y en el caso de Ana Gabriel, esa prisión estaba construida con expectativas ajenas. El público quería verla fuerte, apasionada, inquebrantable. Pero detrás de esa imagen, existía una mujer que también necesitaba descansar, sentir, equivocarse. A lo largo de los años, surgieron rumores constantes sobre su vida personal. Se habló de relaciones ocultas, de amores imposibles, de decisiones que nunca fueron confirmadas públicamente. Pero ella, fiel a su estilo, eligió el silencio. Ese silencio, sin embargo, tenía un costo, porque guardar tanto durante tanto tiempo puede convertirse en una carga emocional difícil de sostener. Cada pregunta sin responder, cada rumor no desmentido, cada mirada curiosa, todo se acumulaba en un espacio invisible, pero real. En este contexto, es importante analizar cómo la industria trata a las figuras como Ana Gabriel. A diferencia de otros artistas que construyen su carrera a partir del escándalo o la exposición mediática,
Ella eligió el camino opuesto, el de la discreción. Pero la discreción no protege completamente del escrutinio. Solo lo transforma. En lugar de titulares constantes, lo que se generó fue un aura de misterio que alimentó aún más la curiosidad del público. Cada aparición, cada palabra, cada gesto era analizado con detalle. La falta de información no redujo el interés. Lo intensificó. Y así, Ana Gabriel se convirtió en una figura casi mítica, donde la realidad y la percepción comenzaron a mezclarse. A nivel profesional, sus logros son incuestionables. Ha vendido millones de discos, ha recibido innumerables premios y ha llenado escenarios en todo el mundo. Pero estos números, por impresionantes que sean, no cuentan la historia completa, porque el verdadero impacto de Ana Gabriel no se mide solo en cifras, se mide en emociones. Su música ha acompañado a personas en momentos de amor, de pérdida, de esperanza y de desesperación. Ha sido banda sonora de vidas enteras. Y eso, aunque intangible, es quizás su mayor legado. Sin embargo, ese mismo vínculo emocional con el público también puede ser una carga. Porque cuando millones de personas sienten que te conocen, la presión por mantener esa conexión se vuelve abrumadora. Y es aquí donde comienza a entenderse la magnitud de lo que ocurrió a sus 70 años. Después de décadas de silencio, de control y de distancia, Ana Gabriel decidió romper ese equilibrio cuidadosamente construido. Pero esa decisión no surgió de la nada. Fue el resultado de años de acumulación emocional, de experiencias vividas y de verdades guardadas. El éxito en su caso no fuese solo una bendición. Fue también una prueba constante, una prueba de resistencia, de identidad y de autenticidad, amor, secretos y la verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Después de décadas de silencio cuidadosamente mantenido, la vida personal de Ana Gabriel siempre fue un territorio lleno de especulaciones, teorías y preguntas sin respuesta. Mientras su voz llenaba estadios, y su música se convertía en refugio emocional para millones. Su corazón permanecía envuelto en un misterio casi impenetrable. Pero toda historia tiene un punto de quiebre. Y el suyo llegó cuando el peso de los años, de las emociones acumuladas y de las verdades no dichas se volvió imposible de sostener. Durante mucho tiempo, Ana Gabriel fue vinculada sentimentalmente con diferentes figuras, aunque nunca confirmó públicamente ninguna relación. En una industria donde la vida privada suele convertirse en espectáculo, su decisión de proteger su intimidad fue vista como un acto de rebeldía, pero también como una fuente constante de curiosidad. ¿Había amado realmente? ¿Había sufrido en silencio? ¿O había elegido la soledad como refugio? Las respuestas comenzaron a emerger lentamente, no a través de declaraciones explosivas, sino mediante gestos, palabras cuidadosamente elegidas y momentos cargados de emoción que no pasaron desapercibidos. En varias entrevistas recientes, Ana Gabriel dejó entrever una dimensión de su vida que durante años había permanecido oculta. Habló de amor, pero no de un amor idealizado, sino de uno complejo, profundo y en muchos aspectos doloroso. Un amor que no siempre pudo ser vivido libremente. Este punto es clave para entender el impacto de sus declaraciones, porque no se trataba simplemente de revelar una relación, sino de exponer una parte de su identidad que había sido protegida durante décadas. En un mundo que ha evolucionado lentamente en cuanto a la aceptación de la diversidad, muchas figuras públicas de generaciones anteriores crecieron en contextos donde la libertad emocional estaba limitada por normas sociales estrictas. Para alguien como Ana Gabriel, cuya carrera comenzó en una época mucho más conservadora, las decisiones personales estaban inevitablemente influenciadas por el entorno, y ese entorno no siempre permitía ser uno mismo. A lo largo de su trayectoria, su música estuvo impregnada de una intensidad emocional que muchos interpretaron como universal. Pero ahora, a la luz de sus palabras, esas canciones adquieren un nuevo significado. No eran solo interpretaciones, eran confesiones disfrazadas. Cada letra, cada pausa, cada suspiro en sus canciones podía esconder una historia real, una historia de amor vivida en silencio.
una historia de sentimientos contenidos, una historia de decisiones difíciles. En este contexto, algunas de sus recientes declaraciones generaron un impacto inmediato en sus seguidores. Sin necesidad de dar detalles explícitos, dejó claro que su vida afectiva estuvo marcada por vínculos profundos que no siempre pudieron desarrollarse abiertamente. Y eso cambió la percepción pública de su figura. Para muchos, Ana Gabriel dejó de ser solo una artista para convertirse en un símbolo de resistencia emocional. Una mujer que, a pesar de las limitaciones de su tiempo, logró mantenerse fiel a sí misma, aunque eso implicara renunciar a ciertas libertades. Pero el capítulo más impactante aún estaba por revelarse. En un momento que rápidamente se volvió viral, Ana Gabriel habló sobre el costo emocional de guardar secretos durante tanto tiempo. Su voz, firme pero cargada de emoción, dejó entrever el desgaste que implica vivir con partes de uno mismo ocultas al mundo. Hay cosas que uno guarda, no por miedo, sino por amor, dijo en una de sus intervenciones más comentadas. Esa frase, aparentemente simple, abrió un abanico de interpretaciones. ¿Amor hacia quién? ¿Hacia una persona? ¿Hacia su familia? ¿Hacia su carrera? Probablemente, la respuesta sea todas las anteriores, porque en la vida de una figura pública, cada decisión personal tiene repercusiones profesionales. Y en muchos casos, elegir el silencio no es una señal de debilidad, sino una forma de proteger lo que se considera más valioso. Sin embargo, el tiempo transforma las prioridades. A los 70 años, la necesidad de autenticidad puede volverse más fuerte que el deseo de protección. Y eso parece haber ocurrido con Ana Gabriel. Su decisión de hablar no fue impulsiva. Fue el resultado de una vida entera de experiencias acumuladas. Y cuando finalmente habló, no lo hizo para escandalizar, lo hizo para liberarse. Este acto de sinceridad no solo impactó a sus seguidores, sino que también generó un debate más amplio sobre la privacidad, la identidad y el derecho de las figuras públicas a contar su propia historia en sus propios términos. En un mundo donde todo se expone de manera inmediata, el hecho de que alguien haya elegido el silencio durante tanto tiempo y luego decida romperlo con dignidad, resulta profundamente significativo. Pero aún hay una pregunta que permanece en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Qué ocurrió exactamente para que Ana Gabriel decidiera romper décadas de silencio en este momento específico de su vida? La respuesta a esa pregunta nos lleva directamente al desenlace de esta historia. Porque cuando una verdad ha sido guardada durante tanto tiempo, su revelación no solo cambia el presente, la confesión final. Cuando el silencio se convierte en verdad. Durante décadas, Ana Gabriel construyó una carrera basada en la emoción, la autenticidad y una conexión profunda con su público. Pero también construyó un muro invisible, sólido, impenetrable, detrás del cual permanecieron sus verdades más íntimas, hasta ahora. A los 70 años, cuando muchos creen que ya no hay nada nuevo que revelar, Ana Gabriel hizo lo impensable. Decidió enfrentarse a su propia historia, no desde el escándalo, no desde la polémica, sino desde la honestidad. Y esa honestidad fue suficiente para sacudir al mundo. En una serie de declaraciones que rápidamente se difundieron en medios y redes sociales, la artista dejó claro que su silencio no fue casual. No fue una estrategia de marketing ni una evasión. Fue una decisión consciente, tomada en un contexto donde decir la verdad podía significar perderlo todo. Carrera, respeto, libertad. Durante años, Ana Gabriel eligió proteger su identidad emocional por encima de la exposición pública. Eligió amar en silencio. Eligió sentir sin explicar. Eligió vivir sin justificar. Pero el tiempo cambia la perspectiva. Con el paso de los años, la necesidad de autenticidad se vuelve más fuerte que el miedo. Y en ese punto de su vida, Ana Gabriel entendió algo fundamental. Guardar la verdad ya no la protegía. La limitaba. Fue entonces cuando decidió hablar. No dio nombres. No ofreció detalles innecesarios. No buscó titulares fáciles. Pero lo que dijo fue suficiente para cambiarlo todo. Reconoció, de manera clara pero elegante, que su vida estuvo marcada por un amor profundo que no pudo ser vivido libremente.
Un amor que influyó en su música, en sus decisiones y en su forma de ver el mundo. Un amor real, un amor silenciado y, finalmente, un amor reconocido. Esa confesión, aunque sutil, tuvo un impacto inmediato. Porque durante décadas, el público había sentido que había algo más detrás de sus canciones. Algo que no se decía, pero que se percibía. Ahora, esa intuición tenía sentido. Canciones como Simplemente Amigos o ¿Quién como tú? Dejaron de ser solo interpretaciones universales para convertirse en fragmentos de una historia personal, en piezas de un rompecabezas que, por fin, comenzaba a completarse. Pero la revelación no solo cambió la forma en que se percibe su música, cambió la forma en que se percibe a ella. Ana Gabriel ya no es solo una voz poderosa, es un símbolo de una generación que tuvo que aprender a vivir con límites emocionales, a esconder partes de sí misma y a sobrevivir en un entorno que no siempre permitía la libertad. Su confesión no es solo personal, y eso le estaba. Representa a miles de personas que crecieron en contextos similares, que amaron en silencio, que eligieron callar para no perderlo todo. Y en ese sentido, su decisión de hablar trasciende lo individual. Se convierte en un acto de reivindicación. Sin embargo, lo más impactante de todo esto no es solo lo que dijo, sino el momento en que decidió decirlo, a los 70 años. Cuando ya no hay nada que demostrar, cuando el éxito ya está asegurado, cuando la opinión pública ya no tiene el mismo peso. Ese momento no es casual. Es el momento en el que una persona deja de vivir para los demás y comienza a vivir para sí misma. Y eso es exactamente lo que hizo Ana Gabriel. Rompió el silencio. No para generar ruido, sino para encontrar paz. En este punto, el título de esta historia cobra todo su sentido. A los 70 años, Ana Gabriel rompe el silencio y sacude al mundo entero. No es una exageración, es una realidad construida a lo largo de toda una vida. Porque lo que ha revelado no es un escándalo pasajero, es una verdad profunda que reconfigura su legado. Un legado que ya no se basa solo en la música, sino también en el valor de ser auténtico, en el valor de esperar el momento adecuado, en el valor de decir la verdad, incluso cuando llega tarde. Pero quizás en realidad no llega tarde, llega justo a tiempo, porque hay verdades que no pueden ser forzadas, verdades que necesitan madurar, crecer, fortalecerse, hasta que finalmente encuentran el momento perfecto para salir a la luz. Y cuando lo hacen, no solo liberan a quien las dice, liberan también a quienes las escuchan.